noches. Vamos a dar inicio a pesar de que es tardecita y que estamos poquitos, pero qué bueno que estamos los que estamos. Amén. La pastora no pudo venirse, por eso me ven solito aquí y a Juan Marcos, porque el avión estaba muy full, muy lleno, no hubo espacio para ninguno de los cuatro. ¿Okay? No vino la pastora, esperamos que va a venirse mañana. Esperamos. Bueno, y vamos a estar hablando sobre un tema. Probablemente me dijo ella que a lo mejor vamos a seguir todos los dos con este tema, haciendo este tema, el ABC del apostolado. Para este tiempo no estaba anunciado, pero este es el tema que yo iba a dar solo para la gente que quiere conocer doctrina básica y doctrina, pero este es un tema muy específico donde muy pocas veces se habla de este tema. Habla mucho de los apóstoles, pero no sabemos qué es una iglesia apostólica y no sabemos si una iglesia apostólica es que todos son apóstoles o qué. Entonces queremos hablar un poquito de esto y entender cuál es el llamado para nosotros como apóstoles. Así que bueno, vamos a orar, a pedirle a Dios dirección y vamos con esto a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, oh Dios, y quiero darte gracias. Porque, oh Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Señor, y cuando podemos entrar en una clase como esta, muy importante dentro de nuestro entendimiento, de por qué el Señor nos ha colocado en este lugar, en este sitio, y para qué nos estás colocando aquí. Señor, sabemos que tú nos vas a traer una revelación que nos va a dar liberación en un sentido, y en otro sentido el Señor nos va a dar la preparación para dar respuesta de la fe que tenemos. Por eso, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu ministrando a nuestra vida para caminar en este, Señor, en este viaje de aprendizaje que estamos emprendiendo del día de hoy. Señor, te pedimos para que tú bendiga a la pastora junto con el equipo que está trabajando en Venezuela y, Señor, que ellos puedan, Señor, ser bendecidos para conseguir un lugar y poder regresar sin problemas mañana. Padre, también te pedimos para que seas tú ministrando a nuestras vidas poderosamente en esta semana en victoria. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Desde empezar con la clase he venido pensando en 2014 y mucha gente pasamos por el 2013 con situaciones complejas, situaciones difíciles, situaciones que todavía están latentes en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero el 2014, ¿qué tiene para nosotros? Y se me venía a la mente un pasaje en la Biblia, está en el libro de Reyes, y que aparece un rey y en ese lugar había un hambre muy fuerte, una hambruna muy grande, donde vendían una cabeza, los huesos de una cabeza de asno para que la gente pudiera comer, y la gente compraba hasta el estiércol de las palomas para poder comer. El hambre estaba a un nivel tal donde inclusive cayeron en canibalismo. Esa es la historia que describe. Y viene el profeta y da una palabra profética de esas increíbles. Dice, mañana a esta misma hora, iban a ser como la 1 de la tarde, iba a haber abundancia. ¿Verdad que cuando escuchamos una palabra buena que parece imposible, tenemos que pensar que es Dios, porque Dios es el que da palabras buenas y que son imposibles? Amén. Y y lo que yo quiero ver es porque ese pasaje, yo creo que ya todos se ubicaron en el pasaje, ¿verdad? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien ha predicado sobre esto? Y es un pasaje que no es muy bonito, pero que la Biblia lo usa. Yo quiero decirles que en este año, yo siento del Señor que Dios va a hacer esto. Muchos hemos visto situaciones complejas, pero va a llegar y va a ser un año donde en un momento Dios va a cambiar las cosas de un lado a otro. Como sucede en este pasaje del libro de Reyes, donde
ese profeta da esa palabra y la persona que escucha, una de las personas que escucha dice, eso es imposible. Y el rey le dijo, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Entonces, estamos en el momento de decirle, Señor, lo quiero ver y lo quiero disfrutar. Amén. Amén. Y con esta palabra de decirles que el 2014 es un año que ya hemos dado suficiente palabra profética, la pastora estuvo por unos 3 meses enseñando la palabra profética y yo di 4 predicaciones específicas sobre la palabra profética del 2014. Quiero entrar en un texto que todos conocemos en el libro de Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Quiero usar esto como pivote o como apoyo para pasar a lo que la Biblia está diciendo o lo que el material nos va a llevar en este tiempo. En el libro de Efesios capítulo 4, que ha sido uno de esos pasajes que desde quizás los años 93, por allí empezó a ser una de esas pasajes favoritos de todos los predicadores. Quiero leérselos porque es donde se dice esto. Y él mismo constituyó, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Cuando el Señor empieza a hablar de apostolado, lo vemos que Él comisiona a 12 personas que trabajen con Él y empieza y los llama discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pero sería la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es un discípulo? Una persona que es preparada para algo. No, mira, un discípulo es menos que eso. Un discípulo es alguien que quiere prepararse y empieza a caminar con alguien que está preparado para aprender lo que esa persona hace. O sea, un discípulo es uno que se disciplina a seguir lo que hace otro. Las palabras se parecen, ¿verdad? Discípulo y disciplina. Jesucristo llamó a 12 discípulos. Esos discípulos iban a aprender quién era Jesús, cómo se movía Jesús, cómo hacía Jesús, y ellos iban a modelar a Jesús como su líder, como su maestro, como su patrón o como su modelo. Entonces, un discípulo es alguien que ve al maestro y lo modela. Por eso todos los cristianos comienzan como discípulos. Fíjense que el Señor no está buscando tantos creyentes como discípulos. ¿Sabían eso? Entonces empezamos entendiendo esto, que Jesús llama a 12 y lo hace sus discípulos cercanos. Entendemos que había muchos más discípulos porque cuando Jesucristo asciende habían 500 personas. En el aposento alto solamente habían 120. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Estoy comentando la Biblia y estoy conversando un poquito para que entremos en el tema porque el tema se va a convertir en algo después que vamos a ver muy práctico, pero tenemos que hacer una base. Lo habían seguido a Jesús mucha gente, todos ellos eran discípulos, pero solo 11 en ese momento son apóstoles. Solo 11 son apóstoles. ¿Por qué no eran todos apóstoles? ¿Por qué? Es que, ¿qué es apostolado? ¿Qué es apóstol? ¿Qué significa esto? Entonces, estamos en un tiempo donde la gente cree o ha visto aparecer mucho apóstol, pero no ha entendido qué es una iglesia apostólica, o no ha entendido qué es lo apostólico, qué es el apostolado y qué es el apóstol. ¿Es lo mismo? Pregunto yo, ¿es lo mismo un apóstol que el apostolado o que el... Gracias. ¿El apóstol, el apostolado o lo apostólico? Ajá, ok. Entonces vamos primero con el apóstol. ¿Qué es el apóstol? Es la persona, ¿verdad? Sí, es aquella persona que lleva el fundamento para que las iglesias sean
organizadas, o sea, formadas, el que lleva el fundamento de Cristo a la iglesia. Amén. Vamos a ver. Ahora, ¿y qué es lo apostólico? ¿Qué es lo apostólico? ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y apostólico? Una iglesia es apostólica porque tiene apóstoles. No, porque es una iglesia que... Entonces, fíjense esto, es que hemos escuchado esto. La iglesia católica, apostólica y romana. ¿Sí o lo hemos escuchado o no? Sí. Entonces, ese término apostólico ahí, ¿qué quiere decir? ¿Verdad que estamos entrando en terminología que no la conocemos perfectamente? Y por eso esta clase, por eso se está llamando el ABC del apostolado, porque queremos conocer y no vamos un poco más allá de lo que es simplemente el saber que existen apóstoles. Ahora, una pregunta, lo que ha pasado en estos últimos 20 años, que mucha gente se empezó a llamar apóstol sin entender lo que era el apostolado, sin entender lo que era apostólico. Entonces, apostólico es porque están procurando una característica apostólica o están procurando manejarse en lo apostólico, pero no tienen nada, no necesariamente tiene que ver con que son apostólicos o están manejando el apostolado. Y apostolado tiene que ver con el manejarse en lo apostólico, moverse en lo apostólico. Va más allá porque ahora es el conducirse en lo que significa ser apóstol. Por eso lo primero que quiero decirles es que hay mucha gente que se llama apóstol que no es apóstol. De hecho, hay mucha gente que son pastores, se sintieron que son pastores muy grandes y decidieron cambiarse el nombre por apóstol porque piensan que es como un nuevo nivel. Y no es así. No es lo mismo. Entonces, por eso es que es interesante esta clase y es importante. Porque vamos a pasar de no solamente ver y amar, no. Ahí va el apóstol. Cuando sabemos que hay un apóstol, sabemos que es una persona que tiene un comisionamiento de parte de Dios específico para mostrar a través de milagros, señales y a través de una impartición específica lo que el gobierno de Dios es en la tierra. Amén. Eso está, hay otro material que yo no lo he entregado todavía porque lo vamos a entregar luego, pero este es el material para que se discuta y es el que vamos a ir discutiendo. Entonces, entrando en lo que es apostólico, vemos allí que el Señor dice en Efesios capítulo 4, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién constituye al apóstol? ¿Ah? Dios, Jesucristo. Fíjese, si leemos el verso 8, quiero entrar en esto porque antes de entrar en el material, para que tengamos lo que la mayoría de la gente maneja de lo apostólico. La mayoría de la gente maneja solo lo que está en Efesios 4. Entonces les voy a decir esto, o sea, en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, se habla de los dones espirituales. Entonces dicen que el Espíritu Santo tiene 9 dones. Y aquí se nos dice que Jesucristo, lo que dice en el verso 7, para cada uno de ustedes le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es la medida del don de Cristo? La estatura del varón perfecto. Ahora, fíjate esto, a cada uno, cuando dice cada uno, me estoy refiriendo, por ejemplo, a mi hermana, que no le sé el nombre, pero se lo voy a saber pronto. ¿Cómo se llama usted, mi hermana? Edelmira. Edelmira, mi hermana Edelmira. Ajá. No le iba a decir porque que no lo supiera. Gracias, hermano. Ya lo sé.
Yo sabía que alguien me lo iba a decir, por eso. La hermana Edelmira, ¿qué tiene? A cada uno de nosotros se le ha sido dada la medida del don de Cristo. A cada uno, o sea, a cada uno de nosotros se nos está entregando el don de Cristo. Vamos a entender esto. Y ese don de Cristo tiene medida. O sea, cuando habla de la palabra medida, habla de tamaño, habla de largo, alto, ancho, profundidad, todo lo que tiene que ver con dimensiones. O sea, está hablando de que vamos a hacer, estamos viendo algo que tiene un tamaño. ¿Sí o no? Entonces dice que a cada uno se nos ha sido dada esa medida del don de Cristo. Fíjese que se nos está diciendo, se te estoy dando algo que tiene un tamaño específico. Ahora, ¿cuál es ese don de Cristo que se nos está dando? Seguimos leyendo. Vamos a estudiar ahora cuál es el don de Cristo. Entonces dice, y entra en un texto que es un poco extraño, en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué hace? Lleva cautiva la cautividad. Entonces miren lo que pasa. Hay cosas que nos han mantenido cautivos. Por ejemplo, hay gente que se siente pequeña, se siente disminuida, se siente bruta, se siente que nunca lo va a lograr, se siente perdedor. ¿Eso es una cautividad o no? Sí. Entonces dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hace? Y dio dones a los hombres. Fíjense, estamos entrando en algo que es un poco más profundo de lo normal. Y yo sé que ustedes conmigo están acostumbrados a otro tipo de enseñanza. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo aquí que Cristo sube, porque el que subió, ¿quién es? Cristo. Lleva la cautividad cautiva. Lo que nos cautivaba lo está llevando cautivo. Y ahora, para que nosotros tengamos algo, nos da dones. Ahora, ¿quién es el que está dando los dones ahora? ¿Es el Espíritu Santo o es quién? No, fíjate, ¿quién dice ahí que está dando? Es Cristo. Entonces, Cristo nos está entregando dones. La palabra don es una palabra que se refiere a un regalo, pero está englobado en una palabra más fuerte. Dice, porque a cada uno de nosotros, en el verso 7, le fue dada la gracia. La palabra gracia, escúchame bien, la palabra carisma. Es donde viene esa palabra carismático. Ay, ese señor es carismático. Esta persona es muy carismática. ¿Verdad? Lo hemos escuchado. Entonces, esa palabra carisma significa que tú estás sometido a algo que te va a impactar. El don de Cristo dentro de ti a tal punto que va a transformarte y tú lo vas a mostrar en tu forma de conducirte. Lo vas a mostrar como tú te mueves, como tú te conduces diariamente. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser expuestos al don de Cristo. Grace. Estamos dando clase aquí. Necesitamos someternos al don de Cristo para que seamos impactados por el don de Cristo a tal punto que seamos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Entonces mira esto. Dice, y eso de que subió, verso 9, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces el verso 10 nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces cuando viene aquí nos empieza a describir qué es lo que nos regala. Y él mismo constituyó, vamos, que escúcheme bien, constituyó ¿qué? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ok, yo quiero que vea la mano. Vea la mano. ¿Está viendo la mano? Este es el apóstol. ¿Por qué es el apóstol? Mire esto. Trate de tocarse con este dedo, el dedo chiquito. Trate de tocarse. Le cuesta, ¿verdad?
pero trate de tocar con todos los otros dedos. El apóstol es el único que puede ministrar en todas partes y en todas las cosas. De hecho, la palabra apóstol tiene que ver con el dedo pulgar. Interesante, ¿verdad? Este es el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta te dirige. Cuando tú le dices así, vete por allí, o vete por allí, ¿verdad? Está dirigiendo. El evangelista. ¿Por qué? Porque es el más largo de todo, alcanza donde nadie alcanza, ¿verdad? Llega donde nadie llega. Y este es el pastor. ¿Dónde se pone usted el anillo cuando se casa? ¿En qué dedo? En ese, ¿verdad? Porque es el que hace pacto con la gente. ¿Está entendiendo? Y este, el maestro. Y este es el poquito más. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque es el que se puede meter donde nadie se mete. ¿Ah? Escudriña donde nadie escudriña, saca donde nadie saca. ¿Está viendo? ¿Me entendió bien? Yo sé que el ejemplo es un poquito feo, pero se aprenden ahora cuáles son los 5 primeros dones de Cristo. Los 5 primeros dones de Cristo son, entonces, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? ¿Les gusta lo que aprendieron? ¿Muchachos se lo aprendieron? ¿Le parece sencillo? Ajá. Entonces, cada uno de ellos tiene un propósito específico. Cada uno de ellos está llamado. Pero eso no está hablando de una jerarquía. Que mucha gente pensó, es que el maestro es el más chiquito y el apóstol es el más grande. Pero mira lo que dice el verso 12. Todos ellos han sido colocados ¿para qué? Para perfeccionar ¿a quiénes? A ti y a mí. O sea que esos dones de Cristo son colocados para que tú y yo seamos impactados. Entonces aquí en el verso 7 se explica. Para que seamos impactados dentro de nosotros y lo que es Cristo salga a la luz. Amén. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros estamos entrando en un nivel donde tenemos que ser impactados por el don de Cristo de una forma tal, por estos 5 ministerios. Entonces, la iglesia Avance Global específicamente se mueve fundamentalmente en 2 ministerios por los líderes que están al frente. La pastora es profeta de oficio y el pastor es maestro de oficio. ¿Ah? Entonces somos maestro y profeta. Pero aquí traemos otro profeta de oficio regularmente, que es el profeta Martín, y tenemos una cobertura apostólica para que todos seamos expuestos a los dones. Traemos otro maestro que es Colin Hurt y hemos tratado de traer otros ministerios como el hermano ¿qué fue el nombre ahorita? Es un evangelista. Roger DeWitt, que es un evangelista. Y estamos trayendo diferentes ministerios para que todos estemos expuestos a los 5 dones. ¿Por qué? Porque todos necesitamos crecer a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, hasta ahorita estoy dando la misma base que conocemos de lo que es apostólico. Entonces entendemos que los dones del Espíritu Santo son unos, ¿verdad? Son el don de lengua, el don de sabiduría, el don de ciencia, y vamos todos esos 9 dones que están en 1 Corintios capítulo 12. Pero los dones de Cristo ahora los estamos viendo diferente. ¿Qué es el don de Cristo? Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora mira esto.
¿Cuál es la diferencia entre el don del Espíritu Santo y el don de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Hermana Norma, ¿la puede ver? Bueno, yo sé que el Espíritu Santo es el que te hace ver cuando uno está equivocado. Ok. Sí, pero estamos viendo ahorita la diferencia entre el regalo que me da el Espíritu Santo y el regalo que me da Cristo. Estamos viendo esa diferencia. Entonces, el regalo que le da el Espíritu Santo a Margaret, ¿qué es? Una habilidad, una destreza, un talento, ¿verdad? El don del Espíritu Santo son cosas que van a estar dentro de ti, que Dios la va a utilizar para que el cuerpo funcione. Pero ¿cuál es el regalo de Cristo para su iglesia? ¿Qué son? Entonces son personas operando para mostrar a Cristo. ¿Está viendo la diferencia? Una son habilidades, cosas que vienen dentro de mí, pero la otra son ejemplos que yo voy a seguir. ¿Estamos viendo? Entonces, necesito el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? O los dones del Espíritu Santo los necesito, pero necesito también el don de Cristo. Amén. Pues mucha gente no estamos entendiendo de que necesitamos ser expuestos a los dones que el Señor está colocando en la tierra. Por eso es necesario para este tiempo conocer quiénes son los verdaderos apóstoles. Porque un verdadero apóstol va a traer y va a impartir en nosotros cosas que no va a impartir más nadie, sino solo lo va a impartir alguien que está realmente dirigido y colocado por Cristo para ser apóstol. Entonces, por eso, cuando hay gente que se llama apóstol, por el hecho de que ahora está de moda la palabra apóstol, ¿te está impartiendo lo que Cristo quiere? No, ¿verdad? Tenemos entonces que conocer qué es el apostolado. Amén. Estamos entrando en buena base ahora. Estamos viendo que esto puede ser más interesante de lo que habíamos pensado ver el nombrecito del ABC del apostolado. Voy a volver a aprender el abecedario. No, estamos aprendiendo ahora algo que es tremendo. Entonces, cuando vemos todo esto, quiero que me lean este texto. Está en su material, en la página, adelante, el material está aquí, si lo necesitan. La página 15 del material que les he entregado. Si agarre uno. En la página 15 está este texto y quisiera que alguno de ustedes lo leyera. Es 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ok, qué tremendo. ¿A quiénes puso primero Dios? Vamos a entender por qué puso Dios primero a los apóstoles. Porque estamos en un tiempo donde se nos está hablando mucho de apóstoles. Ponemos la radio cristiana y casi todo el que nos aparece ahí es apóstol. La pregunta ¿es realmente un apóstol? Pablo dijo esto: yo tengo en mi cuerpo las marcas de mi apostolado. ¿Saben cuál era la marca que tenía Pablo en su cuerpo? Que le habían caído a piedra, le habían casi matado un montón de ciudades. ¿Cuántos de los apóstoles que están diciendo por ahí? Le voy a ser sincero, a mí me da miedo decir que soy apóstol. En Venezuela me llaman apóstol. Cada vez que voy a Venezuela y me llaman apóstol, yo, que no me voy a caer la piedra por ahí. Porque a mí me da miedo que me caiga una piedra. Y a Pablo lo dejaron medio muerto. Pablo andaba con Sila, andaba con Bernabé, dos profetas, y lo que hacían Sila y Bernabé, cuando veían que caía, Pablo le caía una piedra: hermano, tú puedes, pero al que le caía la piedra era el pobre Pablo. ¿Me está entendiendo? Entonces,
hay una parte en el apostolado que tiene que ver con no solamente crear el fundamento, como tú lo has dicho, muy bien, sí, crea el fundamento, el apóstol hace todo esto, pero el apóstol tiene un llamado específico para revelar el corazón de Dios al sitio, al lugar donde está. Muchos de nosotros simplemente creemos que apostolado, de esto ahorita se ha hablado, tiene que ver con dinero, otros tienen que ver con paternidad espiritual, otros tienen que ver que si con solamente el establecimiento de iglesia, pero no estamos entendiendo que el apostolado es lo que va a llevar a la iglesia a influenciar en todas las esferas en la cual está la sociedad moviéndose. El apostolado es lo que nos va a permitir a nosotros, como los representantes del reino de los cielos, movernos en la tierra dirigidos por un Espíritu Santo poderoso con una palabra clara y precisa en las situaciones que está afrontando el mundo en este tiempo. Por eso, ser una iglesia apostólica nos lleva a caminar en apostolado, en un llamado de gobierno. Ahora fíjense, el llamado de gobierno es ir en contra de Obama o ir a favor de Obama. ¿Ah? Les pregunta, ¿ir en favor o en contra? El apostolado es, a ver, otra vez la pregunta, dice, llevar el apostolado es ir en contra de... ¿Ir en favor o en contra de Obama? No, pues es en contra totalmente. Entonces fíjense eso, es ir en contra de un sistema, no contra una persona, que está yendo en contra de lo que la palabra, lo que Jesucristo está estableciendo para la tierra. Amén. Voy a decir esto, y ahora los gobernantes permiten que espíritus y potestades les tomen control. Sobre todo cuando una persona, fíjense, vamos con el mismo presidente Obama. ¿Cuántos sabían quién era Obama un año antes de que lo pusieran candidato? Ni sabía nada. Muy poca gente, ¿verdad? De repente se pone ahí. Y cuando llega a la presidencia, él ha abierto puertas muy grandes y esa persona tomada por potestades. Ya no son principados y potestades, lo toman específicos para manejar la situación. Y es por eso que es necesaria una iglesia que ore para que estas potestades vayan disminuyendo su poder sobre la persona que está entronada en un poder. Muchas veces la iglesia pierde de perspectiva la autoridad que tiene para ir en contra de los que están en autoridad. Si usted lee en el libro de Timoteo, si mal no recuerdo, 1 de Timoteo capítulo 2, dice que se hagan rogativas, oraciones primeramente por los que están en eminencia, ¿verdad? Por los que están en autoridad. Entonces, ¿qué hace una iglesia apostólica? Una iglesia apostólica entiende que tiene influencia en todas las esferas de la sociedad. ¿Qué está pasando? Vamos a ir a la historia de Estados Unidos. En los años 60 se quitó la oración de las escuelas. ¿Cuántos saben cuál era la oración que había en las escuelas? ¿Usted cree que era el Padre Nuestro? La oración en las escuelas era esta. Se le paraba la maestra y decía, vamos a orar. Decía, Dios, te pedimos para que bendigas nuestro gobierno, bendigas nuestra nación, bendigas nuestra escuela y bendigas nuestros padres y bendigas a mi maestra para que me enseñe bien hoy. Amén. Esa fue la oración que quitaron. ¿Cuántos de ustedes ven algo terrible en esa oración? Nada, ni siquiera se mencionaba a Jesucristo. Y la quitaron
porque había gente interesada en eliminar todo aquello que involucrara a Cristo o involucrara a Dios en esto. ¿Cuántos saben que vivimos en una nación cristiana? ¿Y cuántos saben? Ajá. ¿Y cuántos saben que si agarramos la Biblia en una reunión pública nos regañan? Pero usted sabe que usted puede leer el Corán. ¿Quién ha fallado aquí? ¿Ah? Entonces fíjense lo que ha fallado. La iglesia tiene un llamado apostólico. Tiene un apostolado. Son dos cosas diferentes. Y hemos fallado porque hemos permitido por tolerancia que esas cosas vayan entrando y penetrando. ¿Qué está pasando en países como nuestros países? México. La mayoría de hoy es mexicana. ¿Verdad? La mayoría de hoy somos... Edelmira, ¿tú eres de México también? Entonces somos mexicanos hoy. La hermana colombiana es mexicana hoy. Y miren esto. México está entrando en un mundo donde ha permitido cosas que están permeando la cultura y la forma de ser y están dañando el país, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ha pasado? La iglesia se ha centrado en cosas muy dentro de sus cuatro paredes, pero no ha tocado la nación como tal. ¿Qué es lo que está llamando el apostolado? El apostolado nos está llamando a ir más allá de las cuatro paredes, a ir de vaciarles la bolsa a los que vienen a la iglesia y tocar la ciudad con un evangelio de poder. Con un evangelio que no solamente presente la palabra, sino que presente el ejemplo que debe ser. En el libro de Ageo se le da una descripción a Jesucristo impresionante. Ahí se llama a Jesucristo el deseado de todas las naciones. ¿Cuál es la gran comisión?